Hola, buenas tardes. Un gusto de nuevo de estar compartiendo con ustedes un día de charlas. Agradecer la presencia de los colegas y la invitación de Ildana Veronesi para ser posible de esta conferencia. Son momentos difíciles, pero creo que cada vez falta menos para poder empezar a hacer algo de nuevo en nuestra profesión. Así que lo que vamos a hacer hoy es una charla entre amigos, compartiendo experiencias de un tema que a mí me gusta mucho, que es todo lo relacionado a cirugía del seno maxilar. Bueno, lo que le voy a decir es que primero voy a dar la parte de la charla en sí, y cuando terminemos, que va a ser alrededor de 1 hora, ahí vamos a cortar para que Instagram pueda grabar esta charla y después reiniciamos para hacer las preguntas o algún tipo de duda que tengan sobre determinados temas que hemos hablado. Así que empecemos haciendo ya la conferencia sobre tratamientos quirúrgicos del seno maxilar. Ustedes saben que el seno maxilar es uno de los primeros senos que aparecen, es en la vida intrauterina, el tercer o cuarto mes prenatal. Tiene como función aliviar el peso de los maxilares, modulación de la voz, caja de resonancia, y con su membrana sinusal es calentar el aire que nosotros inspiramos. El seno, cuando uno nace, es una evaginación de lo que serían fosas nasales y se va a ubicar entre órbita y los gérmenes temporarios. Al año ya estaría ubicado entre los gérmenes temporarios y algún temporario erupcionado y con la presencia del germen del primer molar permanente, que sabemos que también lo hace en la vida intrauterina. A los 9 años ya podemos hablar de un seno maxilar que está en condiciones de normalidad en cuanto a su formación, y hablamos de seno adulto recién a los 18 años, pero yo siempre sostengo que nunca tenemos un seno adulto porque el seno está generalmente en formación y en crecimiento permanente. El tamaño del seno, el aumento del seno, tiene dos teorías por las cuales se produce. Una es la vertical, que sería por la erupción de las piezas dentarias, y en el sentido antero-posterior por aposición de la tuberosidad. Pero hay un criterio de Bhaskar, al cual yo estoy muy de acuerdo, que es por función respiratoria. Eso explica que cuando uno hace la extracción de una pieza dentaria y por osteoclasia se reabsorbe la cortical alveolar al formarse hueso, el seno no tiene esa barrera que es la cortical y hace que la función respiratoria produzca una expansión hacia alveolar del seno, o sea, un descenso del piso. Con respecto al piso del seno, sabemos que hay de variadas formas, puede ser un piso que no tenga tabicamientos o generalmente con tabiques que pueden ser 1, 2, pueden ser completos, incompletos. Otro dato importante es que cuando existen piezas dentarias, esto todo relacionado a mi tesis doctoral, es la relación de las piezas dentarias con el seno maxilar, y como veremos ahí, en la zona que más desciende el seno, puntillado en rojo, es a la altura del primer molar, que es el diente que generalmente primero pierden los pacientes y es también uno de los dientes a los cuales nosotros tenemos que injertar mucho porque es la zona más declive del piso y es la que produce reabsorción por pérdida de la pieza dentaria y acercamiento de la cavidad neumática. Esto es un preparado donde se detallan varias cosas interesantes. Uno, si ves el corte en el mismo lugar, sería a la altura de la zona de premolares. Vean que de un lado el seno tiene 1 milímetro de hueso interápico sinusal y del otro lado tiene alrededor de 5 milímetros. Es decir, hay una diferencia en el mismo paciente de un lado a otro. Pero también hay otro dato importante, es la diferencia en cuanto al grado de neumatización sinusal. Fíjense, del lado donde el tabicamiento es menor, el seno es mucho más voluminoso que del lado contralateral. Por ejemplo, sería un caso difícil de poder tratar si uno lo hace por cirugía comparativa, es decir, comparando un seno con el otro, pues nos vamos a encontrar distinta cantidad de volumen y distinta necesidad de injerto. Normalmente,
decimos que el seno está al piso, ubicado 2 o 3 milímetros por debajo del piso de fosas nasales. Existe una membrana que está marcada con esa flecha, que es la membrana sinusal, que es muy importante determinar que su existencia es en estado de normalidad y que cuando uno hace el despegamiento para poder injertar el seno, lo tenemos que levantar y dejar depositado el injerto entre esa membrana y el piso del seno. En el caso que se haya hecho una ruptura, la membrana tiende a quedarse en esa posición y si uno no tiene la precaución de levantar esa membrana, vamos a depositar el injerto por encima, por lo tanto esa membrana va a ser una barrera entre el hueso y lo que sería el injerto, por lo tanto no se va a desintegrar. Otro dato importante es donde está la lupa, es el ostium, esa es la cavidad normal, la natural, de comunicación del seno con fosas nasales. Es decir, nunca tendríamos que injertar de tal magnitud que obstruiría el seno o el ostium umbilical, porque si no, eso lo que va a hacer es no permitir el drenaje natural del seno. Y cuando nosotros injertamos, lo que vamos a hacer es injertar de la pared anterior hasta la pared intersinuso-nasal y elevar lo suficiente como para poder nosotros, después de la reabsorción natural de cualquier injerto, poder colocar un implante si es en forma diferida. O en el caso contrario, podemos colocar el implante conjuntamente con el injerto del seno. Este es un trabajo que había hecho, que es el método de transiluminación, apagando la luz en la zona, cuando yo estaba en la época de la facultad, colocando una bombilla por dentro de lo que sería la base del maxilar superior, se ve la transluminación de las paredes del seno, y ahí se ve perfectamente cómo la fosa canina es la zona donde tiene menor espesor y de la de mayor densidad, va a ser a nivel del reborde alveolar y a nivel de la cresta alveolar. Por lo tanto, la vía de abordaje siempre para llegar a hacer una cirugía sinusal es la fosa canina, teniendo como reparo importante la escotadura piriforme hacia adelante y el agujero subaritario, que es un detalle anatómico importante para no llevarnos por delante y no producir parestesia del labio superior. Siempre cuando hacemos la antrotomía tenemos que caer 2 o 3 milímetros por encima de lo que es el piso del seno, para no caer sobre hueso nativa o no caer muy alto y ser dificultoso después de la elevación de la membrana. En el preparado de abajo es una foto sacada en el mismo método, pero de la base mayor, y ahí se ve lo finito, la transparencia de la pared anterior o pared de fosa canina. Vamos a empezar a hablar de las técnicas quirúrgicas, que yo voy a hablar 2 en este día, que son las que más utilizo, que es una la técnica de Tatum, con recomendaciones, indicaciones, y la otra que es la técnica de Summers. Ustedes saben que hay una clasificación, varias clasificaciones, mejor dicho, del hueso interbuco sinusal. Está la de Saragaray, que es una de las más comunes y mucho encontrada en literatura, donde dice que cuando tenemos más de 10 milímetros podemos colocar un implante roscado, entre 8 y 10 milímetros una técnica de Summers, entre 4 y 8 milímetros técnica de Tatum o injerto, y menos de 4 milímetros se sugiere hacer un injerto y hacer un implante diferido. Misch hace su clasificación diciendo que él pensaba que el implante menor de colocar era de 12 milímetros, entonces hace de 12 milímetros en más el implante colocar roscado, de 10 a 12 milímetros hacer la técnica de Summers, entre 5 y 10 milímetros es colocar el injerto y hacer la colocación del implante o injerto solo, y menos de 5 milímetros sería el colocar injerto y hacerlo diferido. Yo hace unos años que he hecho este tipo de clasificación, sosteniendo la existencia de un diente atrás que me sostendría el injerto, y entonces yo haría en ese caso una técnica de Summers. El injerto se contiene por la prominencia que hace la raíz, y en la zona anterior, en el dibujo anterior, donde hay ausencia de piezas dentarias, donde no tendría contención del injerto, y haría una técnica Tatum. Esto es para evidenciar que una radiografía periapical no es diagnóstico, pero sí me sirve para determinar la posible existencia de algún tabicamiento dentro del seno o la posible cantidad de
hueso que pueda llegar a tener el paciente. Por supuesto que esto es bidimensional, no sabemos el ancho, pero sí podemos saber que hay un hueso que tenga altura para posible colocación de implante o implante de injerto. Vamos a empezar con la técnica de Tatum. La técnica de Tatum es el aumento del seno maxilar, que fue descrito en el año 76 por Tatum, y es el procedimiento quirúrgico que después fue modificado a lo largo de los años, transformándose en un tratamiento muy predecible. Testori, que yo creo que es uno de los exponentes de mayor posibilidad de demostrar casuística en seno maxilar, habla que la facilidad del procedimiento depende de un conocimiento detallado de anatomía y un conocimiento de posibles factores de riesgo que podemos tener dentro de la cirugía. Testori es el que habla mucho de esa arteria alveolar, que es muy fácil de llevársela por delante. Yo, en la cantidad de senos que he hecho, por suerte nunca me la he llevado por delante, nunca he tenido una hemorragia. Puede ser que la forma de hacer la antrotomía sea distinta. Van a ver que yo hago una antrotomía chica, no hago antrotomías grandes, y eso hace que nos alejemos de la posibilidad de estar cerca de esa arteria. Hay un consenso en el año 2010 que fue realizado en España, cuyo objetivo era ponerse de acuerdo sobre las principales alternativas quirúrgicas para hacer esta técnica y el empleo de distintos materiales. El material y método fueron 50 ponentes nacionales e internacionales de reconocida prestigio o trayectoria, donde ellos expusieron sus conocimientos y sus opiniones. En la conclusión del trabajo dice que el objetivo fundamental era realizar un injerto que dé la posibilidad de que tenga una vitalidad que permita colocar un implante y que después ese implante pueda ser cargado protésicamente. Siempre nosotros tenemos que ver a la implantología como la posibilidad de colocar algo, pero por algo, que es por la prótesis. En ese consenso se habló de hacer una antrostomía con un tipo de incisión, colgajos, incisiones periósticas o periosteotomías liberadoras, antrostomías, diseño de la ventana, elementos de corte, disección de la membrana y colocación del injerto. Yo voy a detallar cada uno de estos temas en un caso clínico. En ese mismo consenso se habló de los tipos de injertos. Hablaron de dos solamente injertos, que son el autoinjerto del mismo paciente o de los senoinjertos de otra especie. En Europa no se usa el hueso homólogo, o sea, el hueso de banco. El autoinjerto tiene las bondades de ser osteogénico, osteoinductivo y osteoconductor, pero tiene una gran contra, se reabsorbe mucho y reabsorción rápida. Los senoinjertos, ustedes saben que pueden ser bovino, equino o porcino, son de reabsorción más lenta e incompleta, inclusive hay algunos que no se reabsorben totalmente, por ejemplo el bios, quedando sus partículas incluidas dentro del hueso que se neoforma, y eso hace que su permanencia sea mayor. Por eso este tipo de material es el elegido para poder realizar el injerto sinusal y no el hueso humano, el homólogo, el autólogo, producto de que se reabsorbe mucho y se pierde en época de cicatrización y después en la colocación o en el momento de que está la carga sobre los implantes. Otro dato importante del consenso es el uso de membranas, que se usan primero para obturar algún tipo posible de perforación de la membrana en el acto quirúrgico y la otra es para obturar la vía de entrada del seno para que el periósteo de la mucosa no invada el seno maxilar. ¿Qué beneficios tiene? Exclusión y prevención de la migración del tejido conectivo, estabilización de los injertos y protección fundamentalmente ante distintos desgarros que pueda llegar a tener la mucosa. Se recomienda siempre el uso de membranas reabsorbibles. Hay autores que dicen que la membrana de colágeno se ha convertido en el material de elección.
no necesita realizarse una segunda cirugía para hacer la extirpación de la misma y promueve la curación mediante la estabilización del coágulo, importantísimo, estabiliza la herida, estabiliza el injerto y mejora la cobertura del injerto y excluye a las células fibrosas que van a poder hacer que ese hueso no se neoforme. Vamos a seguir ahora con lo que sería las membranas. Las membranas reticuladas y más gruesas son las que tienen mayor absorción en forma lenta, son las que se indicarían, por ejemplo, la que usamos nosotros, que es la Memblock, o la que puede ser la membrana BioGuide de la marca Heslitz. Los materiales de aumento óseo previenen el colapso de la membrana, hacen de una membrana que obtura la posibilidad de que el tejido fibroso invada la cavidad, como recién dije, y que favorezca a que las células osteoinductoras puedan formar hueso sobre el injerto que nosotros hemos colocado. Esta es la membrana que yo utilizo, es una membrana de origen bovino, es una membrana que tiene una durabilidad aproximadamente de 3 meses, que era suficiente como para servir de barrera e interponerse entre el tejido fibroso y el tejido óseo. Vamos a un caso clínico, es una paciente que tenía un puente, se le hizo la extracción del póntico y quedó un espacio dentro de la zona de premolar y primer molar. Hago una tomografía y en esa tomografía ustedes van a observar ahí la ausencia de hueso, un hueso interbuco sinusal escaso de alrededor de 2 milímetros, 3 milímetros, y que es muy difícil hacer una técnica de Summer con este tipo de paciente o este tipo de hueso porque no hay contención del injerto y se me desparramaría por todo el seno maxilar. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es una cirugía, que acá vamos a ver un video. Estudios pretomográficos, a todos los pacientes pedimos una tomografía prequirúrgica. Hoy en día el costo de la misma es muy grande, por lo tanto es muy bueno el realizar ese estudio para trabajar sobre seguro. La anestesia que estamos haciendo es infiltrativa. Me gusta mucho, como explicaba en charlas anteriores, hacer un jabón de anestesia en la zona donde vamos a hacer el colgajo y de esa manera vamos a tener un colgajo más firme y de menos sangrado. Es una incisión con descargas a nivel vestíbulo superior, divergentes. Ahí vamos a preparar el pisosurgery a mayor irrigación, en posición cortical y autorregulación, en donde la luz se apaga a los 15 segundos después de haber dejado de funcionar la pieza de mano. Ahí estoy colocando el inserto y una vez que empieza la cirugía con el pisosurgery, estamos haciendo la ventana. Si ustedes se fijan, es una ventana muy pequeña, a diferencia de otros autores, donde hacen una abertura mucho más grande. Es una osteotomía, una antrotomía pequeña y que está alrededor de 2 o 3 milímetros por encima, como dije recién, del hueso interbucosinusal. Una vez que despegamos la tapa, no me gusta dejar esa tapa dentro del seno porque puede desprenderse en algún momento. Funciona endodoncia, es donde se coloca y de esa manera con la pata de elefante lo que hago es estar despegando esa membrana sinusal. Con mucho cuidado de no aprisionar. Esto es una paciente fumadora, es una paciente de riesgo en cuanto a que se me pueda romper la membrana. Por eso, si bien no se rompió, como ustedes van a ver en la parte clínica, la paciente sigue respirando y la membrana se va movilizando.
Ahí estoy haciendo con una espátula para seno el despegamiento. Tenemos que llegar a la pared nasal del seno maxilar, es decir, al tabique, lo que sería la división entre fosas nasales y el seno maxilar. Y una vez que hacemos ese levantamiento, coloco una membrana de colágeno, Memblock en este caso, y hacemos una tienda de campaña, y en ese espacio entre el piso del seno y la membrana es donde estamos colocando el injerto. Injerto que tiene que ser en cantidad suficiente y más de la que nosotros necesitamos, porque por toda lógica se va a ir reabsorbiendo en el periodo de cicatrización. Si nosotros pensamos colocar un implante de 10 milímetros y tenemos 3 milímetros, 4 milímetros, tenemos que no injertar menos de 15 milímetros el seno adentro para poder tener después una reabsorción y me permita hacer un injerto o un implante, perdón, de un tamaño de 10 o 9 milímetros por lo menos. Siempre tenemos que prever que se va a reabsorber el injerto o el hueso que nosotros vamos a formar. Ahí estamos colocando el injerto. Si ustedes ven, no lo estamos compactando, es importante no compactar, porque el compactar significaría el impedir que el tejido sanguíneo se introduzca entre las partículas y de esa forma se produzca reabsorción y neoformación ósea. Por eso no sugiero en estos casos colocar bloc de hueso sintético o de sustituto óseo, porque eso impide la reabsorción y actuaría como cuerpo extraño y es muy fácil que lo expulse el organismo. Acá con el AutoTac lo que vamos a hacer es fijar la membrana, agarramos la chincheta y de esa manera con el AutoTac vamos a colocar las dos chinchetas que van a ser de soporte de la membrana, si bien algunos autores dicen que no son necesarias de colocar porque la membrana es autosuficiente de quedarse en su lugar. Es una forma más de estar seguro de que no hay movimiento de la misma. Por lo tanto, ahora vamos a ver, repasando la cirugía y de acuerdo al consenso, la incisión tiene que ser una incisión palatinizada con descarga hacia fondo del surco en forma divergente y que esté más o menos a una distancia programada de 1 centímetro por lo menos de la antrostomía que nosotros vamos a realizar. Es decir, tiene que estar protegida el colgajo a la antrostomía para evitar posible comunicación entre la boca con el seno maxilar. El espesor del colgajo es un espesor total. Vamos ahora a empezar a hacer lo que es el corte. Para eso podemos usar raspadores para hueso, piedra de diamante, grano grueso, que lo hemos hecho en mucho tiempo, y el piezo surgery, que es, desde que está en el mercado, es la pieza a la cual yo le tengo mucha confianza y me encanta trabajar con ella. En este caso estamos usando una punta de diamante grano grueso de OT9, que hace que hagamos una ventana nítida y lo que vemos en el fondo grisáceo es la membrana del seno. Ahí estamos usando otro tipo, como pongo yo, inserto alternativo, es una OT1, que sería un inserto que se utiliza para hacer exodoncia. Esta es una punta o inserto que es diamantado, rectangular, que sirve para hacer seno y también para redondear injertos. La que es para hacer exodoncia es esta, que es la EX1, que es puntiaguda. ¿Por qué lo he hecho de distinta manera? Porque supongamos que yo estoy haciendo una cirugía y se me rompe la OT9, que es la indicada, ¿cómo hago para seguir? Entonces, en los workshops siempre muestro que uno puede tener otras puntas que sirvan de alternativa para poder hacer la antrotomía. Sigamos con el caso clínico. Hacemos la antrotomía, se realiza en la pared anterior del seno, en la fosa canina. El diseño de la ventana, como dice el consenso, tiene que ser curvo, redondeado o elíptico y no de paredes rectas, porque estas paredes rectas pueden dejar aristas y esas aristas pueden romper la membrana o hacer un decúbito a veces en el colgajo. La indicación es hacer, para mi caso, ventanas que sean redondas u ovaladas, de no muy mayor tamaño y que permitan el injerto de una forma normal.
Una vez que nosotros hicimos esto, vamos a utilizar la L1, el inserto, que es la pata de elefante, y empezamos siempre despegando la membrana desde la pared mesial, después vamos por el piso y después por la pared distal, y de esa manera vamos haciendo el despegue de la membrana con mucho cuidado, con una función de endodoncia, y tenemos que llegar sí o sí a la pared palatina de la cavidad nasal, para poder de esa manera injertar en forma correspondiente. Ahí estoy usando la pata de elefante, que es para despegar la membrana. Dijimos que tiene que ser primero de mesial a distal, y una vez que hacemos esto, después vamos a colocar en forma preventiva una membrana de colágeno reabsorbible para posibilitar de hacer barrera ante la posible ruptura de la membrana por los elementos puntiagudos que tienen los injertos, y sobre todo una membrana débil. No necesitan realizar una segunda cirugía, como habíamos dicho, para sacarla, sino que eso se reabsorbe, y lo que hace es contener el injerto en su posición. El injerto ideal es el autólogo, pero no para este tipo de cirugía. Están hechos trabajos como Despósito, donde dice que los sustitutos son los elementos indicados para poder realizarlo. Ahí estamos viendo cómo se coloca el injerto, que tiene que ser hidratado con sangre o solución fisiológica, y no deben ser compactados para poder tener la posibilidad de ser revascularizado, donde las partículas no pueden ser mayores de 1000 micrones. Si bien hay autores que preconizan que sean de mayor tamaño, hasta de 2000 micrones, o sea, 2 milímetros, para que sean muy lentamente reabsorbibles o inclusive no reabsorbibles. Una vez que hicimos el injerto del seno, vamos a hacer incisiones periósticas o periostotomías liberadoras, que son para facilitar el cierre del colgajo. Colocamos la membrana obturatriz externa, la podemos depositar en forma sola, sin ningún tipo de agarre, o en este caso hacemos también una radiografía preoperatoria o postoperatoria inmediata, mejor dicho, para ver el injerto en qué posición quedó, y después con el AutoTac lo que vamos a hacer es fijarla, y de esa manera nos aseguramos que no hay corrimiento de la membrana y que no hay desplazamiento del injerto. Ahí seguimos viendo el injerto que se programó o que se hizo. A los 4 meses vemos el caso donde el paciente ya tiene el seno en una formación ósea importante, y lo que vamos a planificar es la guía quirúrgica para hacer la cirugía con una guía de semiprecisión. Con esa guía enviamos a hacer una tomografía y vemos que en el implante del segundo premolar hemos obtenido 10 milímetros con 9 de hueso, donde podemos colocar un implante que van a ver ustedes que es una característica especial. Es un implante de 3.4, pero la plataforma de Sweet Platform es de plataforma reducida de 3.0, y después en el en el primer molar obtuvimos una altura de hueso de 8,4 milímetros y vamos a colocar un igual implante, pero de 9 milímetros de longitud. Esto es comparando lo que era el preoperatorio con el postoperatorio, donde vemos el aumento de volumen y el aumento de tejido. Vamos a la cirugía, levantamos un colgajo protegiendo la papila, colocamos la guía quirúrgica, a través de esa guía quirúrgica hacemos el fresado con la fresa lanza, y una vez de la fresa lanza vamos a colocar después los pines paralizadores, sacamos radiografía para saber que está todo en posición normal. En este caso vamos a usar un implante 3.4 de plataforma 3.0, Sweet Platform, y con una particularidad: el implante de la pieza 25 va a tener láser y el implante de la pieza 26 no va a tener láser, si bien es el mismo tipo de implante. Ya le voy a explicar por qué lo hice en esta forma. Esa es la fresa 2.8, que es la que me permite hacer después la colocación del implante, y coloco el primer implante, siempre se coloca el mesial, que tiene láser, y el segundo implante sin láser.
los 2 implantes colocados en posición normal. Es importante hacerlo con un tutor. ¿Cuál es el sentido de hacerlo con láser y sin láser? Primero, porque estoy haciendo un estudio comparativo qué pasa con el hueso cuando usamos 2 implantes en la misma zona de distintos componentes. Láser es un tratamiento de superficie que tienen los implantes que hace que el tejido fibroso, tejido blando, el colágeno, se inserte en él e impida que vaya a la primera espira. Y el otro implante, no tener láser, sería un implante convencional de la marca, pero que puede permitir que cuando se forma el espacio biológico, la pérdida de la espira del hueso sea hasta la primera espira. Y de esta forma, aparte, yo hago que al tener el implante con láser, mantiene ahí el tejido blando y el embudo se forma a expensa de la corona y no a expensa de profundidad. Y de esa manera voy a mejorar, entre comillas, el aspecto clínico de la pieza 24, que ya tiene un implante y, como ustedes habrán visto, tenía una falta de sustento a nivel vestibular. Ahí están los 2 implantes ubicados y con el tapón cicatrizal. Ahí vamos a hacer la descarga o la periostotomía. De esta forma vamos a hacer 2 tipos de colgajos. El primer colgajo, que es que viene desde reborde, es un colgajo total, mucoperióstico, pero cuando llegamos a la altura de la zona que hemos hecho la atrotomía, ahí voy con el bisturí por el plano submucoso y dejo adherido el mucoso con respecto a lo que sería el periósteo y el hueso. De esa manera nosotros hacemos una protección de la zona que hemos injertado y el abanico nos permite hacer un elongamiento del colgajo y hacer un cierre perfecto por primera. Una vez que hicimos esto, vamos a comparar el colgajo cuando hicimos el injerto, el colgajo cuando fuimos a colocar el implante y el colgajo de cierre de una vez colocados los implantes. Sutura del tipo colchonero y continua. A los 2 meses hago la segunda cirugía con tapones cicatrizales, los embudos que vamos a tener, tomamos impresiones convencionales con los transfer y acá lo que vamos a evaluar lo que se ganó con el injerto antral. Fíjense ustedes que aparte de ganar en la zona donde íbamos a colocar los implantes, también se ganó hueso a la altura donde estaba el implante colocado. Es decir, el injerto que nosotros realizamos fue hacia mesial y fue hacia distal, es decir, fue un aumento de volumen de toda la zona y no solamente de la zona donde yo quería colocar el implante. Ahí está la rehabilitación protésica, ustedes ven los pilares, una vez que vieron los pilares, tenemos las prótesis, serían de metalocerámicas. Vamos a colocar los pilares preformados, maquinados, lo torqueamos a 30 newton, como hacemos con todos los implantes, y el trabajo terminado, las 2 coronas, reemplazando a la pieza 25 y a la pieza 26, con las características de tener morfología de premolares, que era el espacio protésico que habíamos tenido. Por eso la elección del implante. Si nosotros hubiésemos visto el hueso del sentido vestíbulo-palatino, podríamos haber colocado implantes de mucho más gruesos, más anchos, pero el problema es que después la parte protésica iba a quedar muy fea. Por eso elegí implantes con una formación de 3.0 a un aspecto coronario ideal para que sea estético. Y aparte generar papila, dejando los 3 milímetros de espacio como preconiza Tarnow. A ver si iniciamos el trabajo en el preoperatorio y cómo quedó el trabajo en el producto definitivo. Si ustedes ven el hundimiento que hay, no solamente en la zona desdentada, sino por encima del primer premolar, y cómo van a ver ustedes cómo aumentó el volumen, no solamente en la zona donde puse el implante, inclusive ahí se ve encía queratinizada, también se ve el aumento de volumen en la zona del primer premolar. Ahí está el hundimiento preoperatorio y ahí estamos cómo aumentamos el tejido en la zona que, si bien ustedes vieron, no hubo un injerto muy importante hacia vestibular, ni túnelicé para injertar en esa zona. Vamos a casos clínicos comparativos. Esta es otra forma de poder levantar el seno, hacerlo con una punta
que es en este caso raspando solamente, y de esa manera nosotros podemos hacer la artrotomía. En este caso también utilicé una membrana de colágeno para proteger al injerto. Con el AutoTac colocamos 3 trinchetas. Ahí encontramos a los 4 meses las 3 trinchetas, por supuesto que la membrana se reabsorbió, y vemos que la de redondo blanco es la que sujetaba a la membrana y la de redondeles azules son las que sujetaban a la membrana que protegía al seno maxilar. Pero lo más notorio de esto es, a mayor amplitud, fíjense qué aspecto que tiene el injerto a 4 meses de haber sido colocado. Es prácticamente igual a la morfología macroscópica del hueso y no se ven gránulos como se ven en muchísimos otros tipos de injertos que uno delimita muy fácilmente a la vista qué es injerto y qué es hueso. Acá realmente cuesta diferenciar qué es injerto y qué es hueso. Miren cómo está a 4 meses y miren de dónde partimos en la cirugía que vimos recién. Otro caso también de técnica Tatum, donde ven la existencia de crestas. Estas crestas son tabicamientos que, de acuerdo a Underwood, ya en el año 1910 decía que la incidencia de la existencia de estas crestas va entre el 16 y el 58% de los casos, es decir, son muchas. Y una cresta es prácticamente patognomónico de hacer técnica Tatum, porque en las crestas es donde muchas veces se adhiere la membrana y se desgarra. Es muy peligroso hacer una técnica Summer habiendo una cresta. ¿Qué es lo que dice Chapasco? Que la complicación intraoperatoria más frecuente es la perforación de membrana en un 10% y generalmente va acompañada por la existencia de una cresta. En este caso, este paciente nosotros levantamos el colgajo. Fíjense que estoy haciendo otro tipo de ventana a nivel antral y ahí a mayor aumento yo voy a ver que tengo por un lado la cresta, por otro lado, la membrana que está por distal, que no se rompió, y la membrana en la zona que yo injerté, que se rompió. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una membrana obturatriz. Por supuesto que yo voy a injertar solamente en la parte anterior, que es la parte programada para colocar implantes, de dónde partimos y qué es lo que hacemos para proteger el injerto. Y lo que vamos a ver ahí en esta foto es la existencia de la membrana que está obturando y la existencia del seno injertado, que después la membrana es colocada, vertida hacia abajo y agarrada por una chincheta, y de esa manera hacemos el cierre del seno maxilar con la membrana conjuntiva y el cierre por sutura del injerto. Bueno, terminado con lo que sería técnica de Tatum, vamos a pasar a una técnica de Summers que me gusta mucho. Es una técnica de osteótomo introducida por Summers en el año 94 y que tiene como ventajas comprimir las trabéculas lateralmente, expandir el reborde alveolar y también como premisa elevar el piso del seno maxilar. Existe una clasificación o un metaanálisis, un trabajo de metaanálisis donde se estudia ventajas y desventajas de la técnica. En este metaanálisis se hace una consulta por Medline y una librería Cosline. En el manual se ubicaron trabajos de journal de prótesis, de implantología, de periodoncia, de cirugía implantológica, bibliografía de publicaciones relevantes. Las palabras claves fueron cómo era el seno, cómo son los implantes o qué implante colocar, qué injerto utilizar, osteótomos, técnicas con osteótomos, elevación del piso del seno con o sin osteótomos. No tiene que ser resumen, no tiene que ser un informe de casos clínicos ni técnicos, por lo menos 10 pacientes como mínimo, qué número de implantes se colocaron, un mínimo de 6 meses de la carga funcional, informe correcto de los datos y sin restricción del idioma. También tener en cuenta el número de pacientes y de implantes colocados, qué técnica se empleó, elevación del piso del seno con o sin hueso autólogo, si se usó sustituto, qué tipo de sustituto, membrana de colágeno, cicatrización mucosa y submucosa, altura del promedio de hueso logrado, medición de altura ganada, tasa de éxito luego de la carga,
tiempo de la carga funcional, aplicaciones y criterios de éxito de Albertson o de otros autores. Lo importante de la conclusión de este trabajo es que se logró un éxito a menos de 3 años de haber realizado la técnica, similar o muy parecido a las técnicas convencionales. Y en un periodo mayor de 5 años todavía no existe una documentación que avale si es el éxito tan bueno o no como las técnicas convencionales. Se necesitarían más estudios para poder evaluar si esta técnica es buena o no. En el caso personal, es una técnica que tengo hecha de hace mucho tiempo y que en realidad da muy buen resultado cuando el diagnóstico y el tratamiento es acorde al mismo. Los osteótomos de Summers son estos y tienen la particularidad de tener una concavidad de un borde filoso alrededor, que eso hace que produzca la ruptura del piso del seno y podemos elevarlo. Acá esquemáticamente vamos a ver cómo procedemos a hacer esa técnica de elevación. Con una fresa lo que vamos a hacer es perforar a través de una guía quirúrgica. Esa primera fresa y con los osteótomos vamos a romper con el osteótomo al implante a colocar el piso del seno y el detalle de la técnica es que se interpone injerto para que ese injerto no nos permita al entrar con el osteótomo la ruptura de la membrana, siempre protegiendo la membrana. Es decir, lo que hacemos nosotros es colocar el injerto y con el osteótomo lo que vamos a hacer es llegar hasta el hueso que sería el piso del seno y no sobrepasarlo. De esa manera evitamos la ruptura de la membrana, que es el motivo importante de esta técnica. Si rompemos la membrana, lo que vamos a hacer es desparramar el injerto dentro de la zona intrasinusal membranosa y eso puede ser motivo de una sinusitis producto del trauma quirúrgico. Entonces, a medida que vamos injertando con el osteótomo, vamos levantando el piso y la membrana en forma conjunta y una vez que estamos en la normalidad, ahí estamos colocando los implantes y de esa manera hacemos una técnica que es transalveolar sin necesidad de hacer una cirugía vía fosa canina. Caso clínico, donde vemos que en la zona del molar también es un puente que fracasó, uno de los pilares se fracturó, vemos que tiene poco hueso en la zona del molar, vamos a la cirugía. Esa cirugía es una técnica convencional. Vamos a hacer 3 o 2 tipos de cirugías en la misma, una que es un implante inmediato en la pieza 24 y 2 implantes colocados con la técnica de Summers. Hacemos una sigmotomía de la zona, una incisión mucoperióstica. Una vez realizada la incisión mucoperióstica, levantamos un colgajo mucoso perióstico, mucoso de espesor total. Muy importante que no haya desgarro de las mucosas para tener después un producto final estético. Ahí estoy haciendo la extracción del premolar, con mucho cuidado de que no haya fractura y no perder la tabla vestibular. Colocamos una guía para la ubicación de los implantes con la fresa lanza, protocolo muy similar al caso que vimos anteriormente. Siempre utilizo guías quirúrgicas porque es de la manera que mejor colocamos los implantes, más seguro y de acuerdo a lo programado. Hacemos con la fresa lanza, fíjense qué poquito estoy introduciéndolo en la zona donde vamos a hacer la técnica de Summers. En el caso del premolar voy a colocar un implante de 15 milímetros para que tenga un buen anclaje dentro del hueso y en la zona posterior vamos a hacer técnica convencional de Summers. Ahí estoy vestibularizando la raíz palatina, en los casos de premolares hago eso, vestibularizo la raíz palatina, estoy colocando el implante, fíjense ustedes que lo coloco con el pilar,
maquinado, de esa manera sé que tridimensionalmente va a estar bien ubicado, radiografía de control, y procedemos ahora a dejar el pilar y de esa manera nosotros vamos a hacer la perforación teniendo el reparo de ese pilar. Ahí estoy usando el osteótomo y vemos cómo estoy empezando a romper lo que es el piso del seno, vamos injertando y con pequeños golpes de martillo vamos a ir introduciendo ese injerto con la precaución de que no quede injerto en las paredes de ese neoalvéolo, porque ese injerto, si queda interdepósito en esa zona, puede producir una fibrosis en la etapa de formación del coágulo y el tejido reparador. En vez de hacerse una osintegración sobre el implante, se hace una fibrointegración. Por eso es muy importante, a mi criterio, no dejar dentro del canal de entrada ningún tipo de partícula de injerto. Ser muy cuidadoso en ese detalle. Ahí estamos llevando ese injerto, estoy colocando los pines para de esa manera colocar los implantes en la posición correcta. Ahí vemos cómo estamos siguiendo la colocación del injerto. Hay que hacerlo con mucha tranquilidad, mucho cuidado y colocar la cantidad suficiente. Es decir, siempre ir evaluando en el intraoperatorio si lo que estamos colocando es lo suficiente. Por eso es muy importante el hecho de hacer radiografías intraoperatorias. Porque una vez que colocamos el implante y colocamos menor injerto, nos hemos equivocado en la técnica. Entonces ahí fíjense cómo estoy haciendo el repaso de la zona y estoy colocando el pin para saber si están y ahí se ve perfectamente el injerto en su posición y el pin dentro del injerto. Por lo tanto ahora lo que vamos a hacer, teniendo reparo el primer implante, colocar el segundo implante y de esa manera lo vamos a colocar tridimensionalmente en buena posición, que nos asegura tener después una buena prótesis en cuanto a posibilidad de hacer una buena impresión y una buena posición de los implantes que nos va a permitir hacer una buena prótesis. Como protocolo, utilizo una llave. Esa es para ver la oclusión, la posición de axialidad que tienen los implantes. Utilizo una llave y con esa llave hago el arrastre de los pilares para realizar un provisorio. Si yo quiero, ese mismo día hago los provisorios y le hago carga inmediata o, en el caso que hago habitualmente, hago una carga progresiva, recién al mes y medio, hago la provisionalización. Si ustedes se fijan en la forma que hago el injerto, miren cómo injerto fundamentalmente la parte del reborde, no tanto por vestibular, sino por encima de los implantes. Esto tiene un sentido, hace mucho tiempo que lo estoy haciendo. Es el hecho de que el tejido blando incorpore a ese injerto y una vez que lo incorporó y hagamos la segunda cirugía, los embudos perimplantarios y la mucosa perimplantaria va a tener una consistencia distinta a una mucosa normal. Y de esa manera vamos a tener un aspecto estético mucho mejor del trabajo. Hacemos la sutura del caso, el caso terminado. Por lo tanto, fíjense ahí cómo nosotros dejamos los canales sin ningún tipo de partículas, colocamos los 3 implantes, esas serían las coronas provisorias, con esa llave nosotros confeccionamos un modelo, esos modelos hacemos con los piques de extraduro blanco los provisorios, y esos provisorios los vamos a hacer o los vamos a colocar a través de 3 pequeños punch sobre el reborde. Una vez colocamos los provisorios, nos fijamos radiográficamente si está bien. ¿Qué hacemos con ese tejido? He mandado a biopsiar a muchos de estos casos y en la mayoría dice que hay tejido epitelial, tejido mucoso normal, que tiene incorporadas partículas de injerto. Y eso lo que hace es que dé una consistencia distinta al embudo preimplantario. Este provisorio lo vamos a fijar o vamos a sujetarlo a 20 newton, lo fijamos a
torquear a 20 newton. Y lo que es importantísimo en todo tipo de provisorio, como en el definitivo, pero más en el provisorio porque estamos más cerca de la etapa cicatrizal, es la desoclusión. Ponemos papel articular, vemos el tipo de desoclusión que tiene el paciente. En oclusión, desoclusión, en lateralidad, fíjense cómo la cúspide de la pieza 15 está tocando con el antagonista, y lo que nosotros hacemos es desgastar esa cúspide y la tenemos de esa forma, como en la desoclusión no contacta para nada. Y por último tenemos la oclusión definitiva del provisorio, que si la comparamos en amarillo lo que era la oclusión antes del desgaste a la oclusión con el desgaste, que queda estéticamente bien y funcionalmente bien. Estos son, o es el embudo que se logra a los 3 meses, que es el tiempo que dejo cicatrizar yo los embudos, y después de 3 meses, viendo desde vestibular y desde oclusal, vamos a tener la posibilidad de colocar los pilares, y esos pilares van a estar torqueados a 30 newton, y una vez que torqueamos a 30 newton, vamos a proceder a colocar las coronas, producto final. Vemos la prótesis, cómo queda el trabajo terminado, la boca en su totalidad, en oclusión, en desoclusión, como no contacta, cómo empezamos, los provisorios y el definitivo. De dónde empezamos y cuál es el producto final. Miren, un hundimiento en la zona y cómo cambió el biotipo de la mucosa gracias a los injertos que hemos colocado. Un postoperatorio de 2 años, un postoperatorio de 3 años, en qué condiciones está. La mucosa, fíjense cómo se mantiene en su lugar, cómo tiene un aspecto mucho más normal y cómo abraza mucho mejor a las prótesis. Y una estética producto final del paciente. Vamos a ver diagnóstico por imágenes y terminamos. Un caso de la técnica de Summers. Ustedes lo que van a ver ahora es el hueso que tenía el paciente, el hueso que tiene el paciente y el injerto colocado en el implante, y cómo desaparece la cortical alveolar y ya tenemos el hueso formado allá arriba. Nunca en la economía hay una cortical entre dos esponjosos. Significa que si yo, cuando hago la segunda cirugía o antes de la segunda cirugía, veo la cortical, significa que lo que yo estoy viendo es injerto y lo que no estoy viendo es hueso. Entonces, en ese caso, el hueso fracasó, no se osintegró. Ahí está el preoperatorio, cuando usamos el PIN, el canal de entrada del injerto, el implante colocado dentro del injerto y el trabajo terminado, donde vemos ahí el piso del seno. Este es un postoperatorio inmediato, un postoperatorio de 7 años. Si se fijan, el inmediato prácticamente no se ve la cortical. Bueno, ahí vemos entonces en el postoperatorio inmediato y el control a 7 años, donde se ve la cortical. Ustedes saben que los injertos al principio no tienen cortical, por eso se reabsorben tanto, y con el tiempo se va formando una cortical por metaplasia de las corticales vecinas, y eso hace que se detenga la resorción de los implantes, de los injertos. Es innecesario que si yo injerto hacia la mitad del seno se mantenga ese injerto. Ese injerto se va a ir perdiendo, reabsorbiendo y va a llegar al nivel de lo que serían los implantes y va a formar lo que yo denomino cúpulas implantarias. Van a ver que se detiene ahí. Muy evidente en los casos que vamos a ver en forma continua. Ahí vemos otro caso, otro paciente, donde si ustedes se fijan en los pines, ustedes saben que los pines tienen 10 milímetros de longitud, 9 o 10 milímetros, hay uno que tiene 3 milímetros y llega al seno, otro tiene 5 milímetros, coloqué implantes, si ustedes se fijan, ahí es la cortical del reborde, los implantes con la técnica de SAMI y el injerto que está ubicado en la parte superior, y
lo que van a notar ahora es que esa cortical desapareció a los 6 meses. Por lo tanto, ese injerto prendió, ese injerto funciona, no existe cortical, que es lo que me da la seguridad de trabajo. Y miren a qué altura está el injerto a los 6 meses. 2 años después de haber terminado el trabajo, si ustedes se fijan, ¿dónde está la cortical del piso del seno? Prácticamente a nivel de los ápices de los implantes. Y lo que van a ver arriba son lagunas de hueso. No se reabsorbe en forma total, sino que se va reabsorbiendo en parte. Está dejando zonas que no están secuestradas o son secuestros, sino que como se neoforma en forma separada, también se reabsorbe en forma separada. Y eso es normal. A los 4 años seguimos teniendo bien la misma imagen y a los 6 años, si ustedes se fijan, la cortical está prácticamente a nivel de lo que serían los ápices implantarios, de ahí en la nomenclatura de cúpulas implantarias. Y lo que yo quiero que vean ustedes, que lo que uno tiene que ver es importante, lo que está abajo, que es lo que no se tiene que perder, es cresta. Eso es fracaso de la técnica. El fracaso de la técnica es cuando se pierde la cresta del implante, la zona de implante, y no cuando se pierde el injerto por arriba del implante, porque eso es fisiología, eso es por función respiratoria, que los injertos se van reabsorbiendo por la presión que produce el aire y se detiene a la altura donde están los implantes. Muchísimas gracias, perdón el hecho de haber tardado un poquito más y no llegar a la hora, producto de que se cortó el internet y por suerte volvió en forma rápida. Bueno, ahora estoy a disposición de ustedes a las preguntas, a las dudas que tengan para contestarlas. Bueno, esperando. Bueno, no hay preguntas, significa o no entendimos nada o fue claro todo lo que se dijo. Bueno, agradecido, Ildana, el hecho de poder haber dado esta charla y compartir con ustedes mi experiencia en injertos de este tipo. Es una práctica muy de realizarse. Es una práctica que junto con las problemáticas del dentario inferior son las que más complicaciones podemos llegar a tener, pero realmente con un buen diagnóstico, con un criterio protésico y con el uso de buenos materiales nos aseguramos no el éxito total, porque en biología nunca existe el éxito total, sino el pronóstico que sea el mejor de los pronósticos en cuanto a la realización del tratamiento. Muy gustoso de haber compartido con ustedes esta tarde y bueno, espero volver a verlos pronto. Un beso grande para todos.